Llego a ser más como Jesús por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 217, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que sigamos dándole lectura a esa hermosa epístola a los romanos, ahora los capítulos del 6 al 8. Y algo que quisiera yo que pudiéramos reflexionar en este día y de una manera sincera. Quiero que podamos hablar con verdad. Y es que, sinceramente, seguimos sufriendo, batallando con tentaciones, seguimos batallando con nuestra carne, con eso que muchas veces sabemos que no es lo correcto, que no agrada a Dios y bueno, de alguna manera seguimos cediendo al pecado y empezamos a vivir haciendo lo que no deseamos. La verdad es que, bueno, es necesario que recordemos que no debemos vivir como víctimas del pecado, no debemos vivir como que no podemos hacerle frente con la ayuda de Dios a toda esta carnalidad con la que seguimos viviendo, sino más bien recordar que hemos sido libres en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado, somos ahora hijos adoptados, somos herederos, seremos glorificados el día de mañana y es importante que desde este mismo momento, desde este tiempo en el que estamos viviendo, sepamos esta realidad y sepamos que en Cristo podemos tener la victoria y que pues ese mismo poder que obró en Jesucristo para resucitarlo es el mismo poder que ahora pues está en nosotros, está fluyendo para que podamos andar en una novedad de vida como dice la Escritura, no sirviendo ya más al pecado ni obedeciendo pues a nuestros deseos, a nuestras pasiones carnales. Es muy común a veces escuchar y a veces lo escuchamos muy en nuestro corazón, muy internamente y decimos, ay, otra vez volví a pecar, ay, otra vez fallé, pero bueno, el Señor es bueno, el Señor me va a perdonar, me va a limpiar, sé que es un Dios misericordioso y bueno, es cierto, sin embargo, pues no debemos de abusar, no se trata de que utilicemos el perdón de Dios para estar abusando constantemente de su bondad, de su amor que Él tiene pues por cada uno de nosotros. No permitamos que esta vida engañosa de pecado se convierta en nuestro estilo de vida. En esta semana hemos estado buscando contestar a la pregunta ¿en qué cree un cristiano? Y es precisamente en estas situaciones, en esta área tan específica y tan práctica como lo es nuestra vida diaria, como lo es pues esos deseos que hay en nuestro corazón y esa lucha que hay entre lo espiritual y lo carnal en nuestra vida, que nosotros debemos dar respuesta a través de la palabra de Dios y entender lo que significa el pecado para nosotros y lo que significa la libertad que ahora tenemos en Cristo, lo que significa también, por supuesto, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no basta solamente, como hemos visto en otras ocasiones, con creer algo, sino que hay que ponerlo en práctica, hay que vivirlo. Y en esta ocasión, bueno, quiero invitarte a que podamos leer allí en Romanos, en capítulo 8, versículo 1. Dice lo siguiente: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es interesante, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo, bueno, pues aquí lo está definiendo en este versículo como que son aquellas personas que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Esto es algo que los creyentes creemos. Ahora que estamos en Cristo, debemos vivir en el Espíritu, no en la carne. Entonces, bueno, pues la respuesta que queremos dar el día de hoy acerca de qué es lo que creemos, bueno, como decía en un principio, llegamos a ser más como Jesús, pues por la obra de que nosotros le permitimos hacer en nuestras vidas al Espíritu Santo. Y bueno, en alguna ocasión compartíamos una imagen, mi esposa y yo, de lo que hemos estado experimentando en algunas nuevas cosas que hemos estado aprendiendo. Y algo muy interesante es esa planta parásita que se llama muérdago. Esa planta, bueno, pues llega
a los árboles, en este caso, bueno, el que nosotros conocemos es un limón, y uno, pues bueno, no se puede imaginar cómo llegó esa planta, cómo llegó ese parásito hasta la copa del árbol. Bueno, pues la respuesta está en que los mismos pájaros, obviamente sin mala intención, los pajaritos van de un árbol en otro árbol y en su pico llega a adherirse este parásito, y cuando llegan a la planta parasitada, pues ahí se alojan. Y lo interesante es cómo es que esta planta empieza a crecer, porque uno no lo percibe de inmediato, hasta que ya está pues algo ya muy crecido. Es como una enredadera que no se logra percibir porque es la hoja muy parecida, el color, bueno, tanto la textura como la forma de la hoja y el color es muy parecido. Ahora, ¿qué es lo que empieza a hacer este muérdago? Bueno, pues empieza a tomar, a absorber del agua del árbol y también de los minerales, al grado de que poco a poco la empieza a asfixiar, la empieza a secar. Y uno se da cuenta ya cuando empieza uno a notar que la rama está seca, que el fruto, en este caso los limones, empiezan a ya no crecen, se quedan de un tamaño, y entonces empieza uno a buscar y ahí está ese parásito. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. No nos damos cuenta de lo que vamos alojando poco a poco, de lo que vamos alimentando en nuestra vida, pues para nuestra carne, y poco a poco nos va pues quitando fuerza, nos va quitando los nutrientes de una vida llena del Espíritu, y nos va poco a poco como que apagando nuestro corazón, y muchas veces nos frustramos por ello. Realmente es frustrante ver cómo una planta se va secando, pero también es algo doloroso cuando una vida se está secando, cuando nuestra vida se está secando porque no hemos podido pues vivir de la manera en que el Señor quiere, y le hemos dado demasiada rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy es que en lugar de que nosotros nos frustremos, bueno, pues entonces empecemos más bien a presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Este es el tiempo en que nosotros debemos empezar a vivir para Dios, para que entonces podamos ir creciendo y tener una vida abundante como la que el Señor pues nos quiere dar y nos está ofreciendo a través de Cristo y a través de vivir en el Espíritu, haciendo lo que Él desea. Y esto también va a traer una buena consecuencia a nuestras vidas. Dejémonos guiar por Él, y Él nos va a ayudar en medio de nuestra debilidad. En estos capítulos que estamos leyendo el día de hoy de Romanos, vemos cómo Pablo nos expresa esta tremenda lucha. Hago lo que no quiero hacer. En una porción dice, miserable de mí. Pero aquí es donde en esa debilidad el Espíritu viene a ayudarnos, y Él puede y quiere ayudarte. Solamente necesitamos decirle, Señor, ven, ayúdame en este tiempo de debilidad. Algo también que debemos hacer es amarlo con todo nuestro corazón, porque algo que vemos también en este capítulo 8 es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y esa es la hermosa promesa que tenemos. Amemos al Señor, demostrémosle nuestro cariño con todo nuestro corazón y perseveremos en mantenernos en el Señor, a vivir en Él. Y entonces también nos dice la palabra que seremos más que vencedores. Algo de lo que hemos estado aprendiendo en estos tiempos, como comentaba, es que mi esposa y yo hemos estado ya cuidando el jardín, un jardín de mis papás, y en ese jardín, bueno, empieza uno a notar pues cuánto necesita uno pues cuidar, estar al tanto, estar al pendiente, pues de que se encuentre limpio, de que no entre ningún parásito, de que esté regado, y de la misma forma tenemos que hacer con nuestra vida espiritual. Si queremos realmente tener la victoria en Cristo, si queremos realmente que nuestra vida espiritual sea más fuerte que nuestra tentación y que nuestros deseos carnales, pues entonces alimentemos más, cultivemos más esos aspectos de nuestra vida que tienen que ver con lo espiritual. Y entonces, pues quitemos todo aquello que estorba, todos aquellos parásitos que el Señor pues nos está mandando arrancar de nuestra vida, y que Él permita que tú y yo podamos pues seguir creciendo y seguir cosechando pues espiritualidad en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, y si Él lo permite nos vemos en la próxima.